Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano, el profeta José Ramírez. Y es que he visto cómo el mundo ha caído de rodillas delante de nuestro Dios y han tenido que reconocer las naciones que contra la mano de Dios no hay murallas altas, ni hay ejército, por poderoso que sea, que puedan detener el látigo de Jehová, Dios de Israel. Hasta antes de esta pandemia, los medios de comunicación, la televisión del mundo, solo estaban ocupados en transmitir toda clase de aberración, de idolatría, promoviendo la violencia, la inmoralidad. Y se olvidaron de Dios. Pero llegó el momento en que el mundo tuvo que alzar su mirada al cielo y reconocer que hay un Dios vivo y santo que mora en sus alturas sobre todos los que moran sobre la tierra, y que está sentado en un trono alto y sublime, majestuoso, y su gloria y su poder reina sobre todos los moradores de la tierra. Pero hermanos queridos, quiero leer algunas citas de la Biblia antes de continuar con lo que quiero decirles hoy. El libro de Ezequiel capítulo 7, versículos 19 y 20 dice así: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de sus ornamentos en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. Ver hoy precisamente una imagen que me mandaron a mi teléfono, donde en Italia están arrojando el dinero a la calle para dar un mensaje al mundo que el dinero, la fama, el prestigio, el status quo no vale nada si no se tiene a Dios en el corazón. Y por eso quiero leer también para ustedes Daniel capítulo 4 versículo 37, que dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y mire cómo dice: y él puede humillar a los que andan con soberbia. Sofonías 1:18 dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y es impactante ver que los países que se han visto más afectados por esta pandemia son los que han aprobado leyes contra la palabra de Dios, abortos, la legalización de la droga, la inmoralidad sexual. Se pueden casar personas del mismo sexo, y hasta padres se pueden casar con los hijos e hijos con sus padres, y hasta han llegado a probar que se pueden casar seres humanos con animales. Y la gente pregunta: ¿dónde está Dios? Pues déjeme decirle dónde está. Está en el mismo lugar a donde lo arrojaron, lo olvidaron. Y como dice Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia ellos me buscarán. Ver cómo las calles de Italia están llenas de billetes, de monedas, y nadie se preocupa por recogerla, no es otra cosa sino la evidencia de lo que Dios está haciendo en el mundo, porque Dios está tratando de que el mundo se vuelva a Dios. Italia, amados, es el centro de la idolatría más grande de todo el mundo. Es la cuna también de una de las mafias
más poderosas del mundo, la Cosa Nostra, la mafia siciliana. Es allí donde hay un lugar, un templo que todo es oro, donde ostentan riquezas que pueden mitigar el hambre del mundo entero. Es donde se promueve adorar al hombre, a un sistema, a una iglesia y no a Dios. Ahora vemos que ni sus ídolos, ni su dinero, ni sus tradiciones puede hacer algo para salvarlos de esta pandemia mortal y pestilente. Y esto es un llamado de Dios, es precisamente una alerta de Dios a las naciones, porque el mundo se ha olvidado de Dios, porque el mundo está caminando de espaldas a Dios, viviendo su propia vida, haciendo su propio mundo, tienen sus propias reglas en cuanto al cielo o el infierno. Ellos están viviendo una vida disipada, fuera de la voluntad de Dios. España, vemos a España devastada. Es que también España es una nación dispensadora de la idolatría. También se hundió esa nación en una vida disoluta e inmoral, permitiendo y legalizando cosas que van en contra de la naturaleza santa de un Dios vivo y poderoso. Y también países de Latinoamérica y del Caribe que se han arrastrado en la brujería, en el vudú, en la chamanería. Ellos están siendo azotados por el látigo de Dios para que se vuelvan al Dios verdadero y a Jesucristo el Salvador. Y esto lo digo con tristeza, porque el mundo sabe que antes de que llegara este gobierno chavista y criminal, nosotros, los venezolanos, éramos el pueblo que muchos extranjeros escogieron para vivir. De hecho, muchos europeos llegaron a nuestra Venezuela huyendo de la miseria y de los estragos y los escombros que dejaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al igual que personas de Asia y de otras latitudes vinieron y se quedaron en nuestra patria, y sus hijos nacieron aquí, crecieron con nosotros y son nuestros hermanos, son nuestra sangre, son nuestra tierra. Venezuela nunca ha sido, ni fue, ni será una nación excluyente, sino una nación amigable, cálida, afectuosa. Así que los que oyen este audio, no piensen que estoy diciendo esto con sarcasmo, porque Venezuela es una tierra de amistad que no conoce de discriminación, porque hasta el día de hoy nunca nosotros nos fijamos en el color de la piel de las personas, ni en el acento de sus palabras. Somos una tierra abierta a la amistad y a la paz. Pero esto que se está experimentando en el mundo, sobre todo en las naciones desarrolladas, al ver cómo su dinero, el estatus, su adelanto tecnológico no sirven de nada ante el coronavirus. Y yo miro esto como la misma experiencia que tuvo Israel cuando ellos salieron de Egipto, y que al llegar al desierto se dieron cuenta de que aunque tenían mucha plata y oro que sacaron de Egipto, no podían comprar agua ni podían comprar pan con ese dinero. Entonces tuvieron que clamar a Dios, y Dios les sacó agua de una roca, de la peña de Oreb, y también les mandaba pan, ese que ellos llamaron el maná, que significa en hebreo ¿qué es esto? Y se los enviaba desde el cielo, y así se mantuvieron vivos en la travesía del Sinaí por 40 años. E incluso sus zapatos nunca se desgastaron, sino que crecían los pies junto con el calzado. No se desgastó la ropa. Ese es el Dios que preserva, ese es el Dios al que el mundo tiene que volverse. También ellos vieron la gloria de Dios al ver que su plata y su oro no podía protegerlos del inclemente sol del desierto, ni de las heladas noches del Sinaí. Entonces pudieron entender el amor de Dios hacia ellos,
porque Él les colocó una nube que estuvo sobre todo el campamento de Israel durante el día, y de esta forma no eran heridos por el sol. Y de noche, una columna de fuego que los calentaba y también les proporcionaba luz para que no estuvieran en oscuridad. Pero, ¿y qué del profeta Elías? Él fue sustentado por Dios por medio de cuervos que le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, mientras él estuvo en el arroyo de Querí, escondido allí por causa de la palabra profética, la palabra de juicio que pronunció contra un impío, un rey malvado, pagano como Acab, casado con una bruja llamada Jezabel. Y él bebía agua del arroyo, mientras que allá el rey Acab, allá en Samaria, y todo su séquito estaban en estrechez por causa de la sequía que profetizó el profeta Elías. Es que cuando Dios está molesto con una nación, los cielos se vuelven de hierro y no hay nada que pueda mover la mano de Dios si no es que volvamos a Jesucristo y lo busquemos como el único mediador, el único intercesor entre Dios y los hombres. He visto con tristeza y con mucha compasión cómo las naciones del mundo, incluso las poderosas, están haciendo colas para comprar alimentos. Y muchas de esas naciones se burlaron de los venezolanos porque hacían colas para comprar alimentos por culpa de su pecado y de la ineptitud y corrupción de este gobierno chavista y comunista. Hay quienes se conmovieron de corazón con la situación de Venezuela y fueron solidarios con nosotros, pero hubieron también quienes se atrevieron a denigrar de los que padecían la crisis, que fue permitida por Dios para quebrar esa soberbia que había en Venezuela, porque en Venezuela hasta ayer el Dios era el petróleo, la comodidad, y entonces invocaron al Dios de la política y a un falso Cristo llamado Chávez, y esto trajo la crisis y la desgracia que hoy vive nuestro país. Pero de aquí Dios está levantando a Venezuela. Y veo como en Brasil ya no se oye ese ritmo de samba, ni las mulatas de fuego bailando, e incluso los homosexuales bailando inmoralmente. Las playas en donde se practicaban toda clase de pecado, de carnalidad, están solas, están solitarias. Los cines, los cinematógrafos, los bares y los sitios públicos que eran usados para pervertirse ya se ven solos. ¿Pero por qué? Bueno, porque toda esa gente parrandera y pagana está encerrada en casas por causa del virus. Esto me recuerda la historia que nos cuenta la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 6, donde habla del sitio de Samaria, y específicamente en el versículo 26, que dice que por causa del sitio de Samaria llegaron a comerse hasta los burros, e incluso comían estiércol de palomas por gran cantidad de dinero. ¿Pero por qué? Por causa del pecado de idolatría y paganismo apóstata de Samaria. Y cualquiera diría, ¿pero por qué Dios ha permitido todo esto? Lo ha permitido para recordarle al mundo que Jehová Dios reina y mora en las alturas, y de Él es la tierra y los que en ella habitan. Oseas 5:15 dice, en su angustia ellos me buscarán. Los grandes del mundo, los artistas, los poderosos reyes y príncipes de la tierra, las estrellas de Hollywood, los faranduleros, los magnates, los científicos, tuvieron que reconocer lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. En otras palabras, sin Jesucristo en sus vidas, nada funciona. Y vi con mucha alegría también, en medio de esta crisis sanitaria, como presidentes aparecieron llorando delante de Dios
pidiéndole perdón por sus pecados y por sus naciones y entregándole al Señor las riendas de sus pueblos. Y es que eso lo dice la Biblia en el Salmo 86, versículo 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, glorificarán tu nombre. Eso es lo que estoy viendo, eso es lo que se está cumpliendo delante de nuestros ojos en el día de hoy. Todas esas cosas que ocupan las noticias del mundo es un último llamado de Dios a esas naciones para que acepten a Jesucristo y escapen en el rapto de la iglesia de los juicios que están por caer sobre esta tierra pecadora e impía. Con amor me despido de ustedes con el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, que dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, y yo sé que luego que pase esta pandemia, el mundo no será igual. Y estoy seguro que muchas cosas vanas serán puestas a un lado u olvidadas para darle lugar a su majestad, a Jehová Dios de Israel y a nuestro Señor Jesucristo, como el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que dice: porque hay un solo Dios, óigame, uno solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que esta palabra sirva de aliento al que conoce a Dios, al que vive para Dios, al que sirve a Dios, pero también de reflexión a aquel que ha puesto a Dios de lado, que ha vuelto su profesión, su dinero, su casa, su prestigio, sus logros personales y materiales como si fueran pequeños dioses. Es tiempo de poner la mirada en el Señor. Pablo dice a los hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y Pedro lo dijo en el pórtico de Salomón, allá en Hechos, capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre ni recibir el favor del Padre sino a través de Él. Él lo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por todo, Señor. Porque tu palabra dice en el Salmo 46:1 que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, yo intercedo delante de ti, Señor, por aquel que sufre, por aquel que está desanimado, aquel que no consigue respuesta, que hace preguntas pero no hay respuesta en el mundo para él. Señor, vuelve su corazón a ti. Derrama tu Espíritu Santo por cada vida, cada calle, cada casa, cada nación, y que pueda encenderse un altar de adoración para ti en cada vida, y que los hogares se vuelvan a ti, que cada vida pueda reaccionar, pueda recapacitar sabiendo que sin ti es imposible vivir, sin ti solamente se existe, mas no se vive. Tú eres la vida. Señor, yo te pido por estas naciones de Europa. Señor, limpia su vida, limpia estas naciones. Barre las calles, Señor, de todo lo que te desagrada. Señor, que ellos, Dios mío, desechan todas aquellas cosas que alimentaron su alma en decadencia. Ese corazón lleno de hambre por las pasiones mundanales, por el sexo, por la comida, por la ostentación, por los lujos, por las vanidades, Señor. Quítala, Señor amado. Padre, y que haya un llamado a cada corazón
a cada presidente de cada nación. Señor, en cada continente pueda ser sacudida la conciencia y despertar a los que duermen y a los que mueren espiritualmente, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Me uno a mis hermanos que están de rodillas, que están orando y clamando, y a ese pueblo que está en la calle, clamando, gimiendo, intercediendo, entendiendo que solamente en ti hay respuesta, que solamente en ti está la esperanza para salir adelante y para que todos estos virus y pestilencias sean destruidas por el poder de tu sangre, porque tu palabra dice en Isaías 53:5 que por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Gracias, Señor, te esperamos. Sabemos que tu venida está a la puerta. Estos son señales previas, la antesala al rapto de la iglesia. Gracias, Señor. Te amamos. Amén.